valor en la propuesta del municipio mucho mayor. Otro modelo es el de Argoños. Argoño, como hemos visto, tenía el suelo urbano prácticamente metido en la marisma o en el monte Mijedo, y además sin tener en cuenta que detrás había un espacio también de un enorme valor. Con estas propuestas el modelo territorial aparece mucho más claro. En torno al suelo urbano consolidado se van planteando algunas piezas de suelo urbano consolidado y el resto es un suelo urbano protegido. Y luego también lo que se ve también es que las zonas de suelo urbanizable aparecen no hacia la costa, sino hacia el interior, que era una de las cosas que también discutimos en el POL. En el caso de Comillas es lo mismo, llama la atención el suelo urbano, pero también los suelos urbanizables que estaban localizados muy próximo de la costa, y en la propuesta que se hace se intenta colmatar un poco el núcleo, dar una importancia al núcleo y todo lo que hay alrededor del núcleo, ir valorándolo y protegiéndolo en función de su valor. Y concentrar también los crecimientos que haya en torno a la carretera a Cabezón y eliminar todos aquellos suelos urbanizables que estaban hacia la costa. Por lo tanto, esos tres ejemplos yo creo que son buenos ejemplos para ver que tampoco era tan complicado el hacerlo, que analizar el modelo territorial es sencillo, es simplemente fijarse a partir de los núcleos, las piezas y los usos del suelo que tienen esas piezas, y que siempre todo el mundo tiene las mínimas nociones de urbanismo para saber qué es el suelo rústico ordinario y qué es el suelo rústico protegido, y que protegido litoral será el litoral y que protegido forestal serán los montes autóctonos, no una plantación de eucaliptos. Es decir, yo creo que era una explicación lógica que partía del territorio y que permitía que los documentos de ordenación del territorio hicieran propuestas adecuadas. Siempre, como he dicho, no solo con el interés de proteger, sino también de una forma sostenible de permitir el desarrollo de las actividades agrícolas, de las actividades forestales, de los casos de otros tipos de actividades que existen en suelo urbano. Y evitando también ese problema, y que todo el mundo hablaba, de cómo se estaban destruyendo los núcleos urbanos de Cantabria porque se estaban introduciendo tipologías totalmente ajenas. A eso también contribuyó todo ese estudio que hicieron todo un grupo de arquitectos de las morfologías de cada una de las comarcas de Cantabria, señalando cuáles son sus características y que esas características pudieran servir para establecer un poco los criterios de edificación. Bueno, a partir de estos estudios, de ese análisis de la realidad territorial, de esas propuestas, algunas de ellas tengo que reconocer que eran estudios de análisis territorial, metodológicos, puesto que también eran los primeros dos documentos que existían en Cantabria de ordenación del territorio, que se creía, puesto que además el caso del POL le hizo el Gobierno regional, no lo hizo el equipo que había hecho la memoria de información. En el caso de las NUR, sí, una vez que hicimos la memoria de información y los diagnósticos, hicimos una propuesta técnica de las NUR, y luego con esa propuesta técnica el Gobierno regional hizo todo el articulado. Pero bueno, aparte de esa propuesta que nosotros considerábamos que se iba a paliar en parte esos problemas que tenía Cantabria en el suelo rústico, esa falta de protección y esa amenaza que había de esa proliferación de chalés adosados en los núcleos rurales sin seguir ningún tipo de norma, sin adaptarse a la morfología, al tipo de calle, al tipo de uso que se daba del espacio. A partir de ese momento, de esa elaboración, nosotros vamos a ir viendo qué cambios se producen en las NUR y en el POL, puesto que la legislación urbanística que se va aprobando, el POL es en el 2004, por lo tanto ya en el 2001 hay una modificación, y además es que las NUR tardaron mucho en aprobarse y se iban introduciendo las modificaciones que se iban haciendo a la ley del suelo. La primera es la Ley de Cantabria de 2009, del 3 de julio, de modificación de la Ley de Cantabria 2-2001, de ordenación territorial y de régimen urbanístico del suelo de Cantabria. En esa ley señala que hay una enorme dificultad de adaptar los planeamientos municipales
a la normativa, pensar que no es que se dijera que se adaptaran al POL en este caso, o que se siguieran las recomendaciones que se planteaban en las NUR, es que muchos ayuntamientos veremos que no se habían adaptado a la ley del 2001 todavía, lo que se había reflejado en que había muy pocos ayuntamientos que habían conseguido aprobar su Plan General de Ordenación Urbana. Recuerdo que durante mucho tiempo solo fue Santillana, ¿no? Luego Comillas, luego Roños, y durante mucho tiempo solo estaban esos 3 municipios. Entonces, para agilizar un poco esa adaptación de los planeamientos municipales, en esta ley se plantea que se puedan hacer actuaciones en suelo rústico, que se fomente la rehabilitación y la renovación sin que se aprueben los planes, que se amplíen las posibilidades de autorizar determinadas obras en suelo rústico, que se pueda dividir el suelo rústico de protección ordinaria, los próximos a núcleos urbanos a través de la realización de un plan especial, y defiende la figura del catálogo de edificaciones en suelo rústico de carácter municipal y los planes especiales del suelo rústico, 51 catálogos de planes. Como podéis ver, espero que apreciéis, esta ley de 2009 desvirtúa parte de los objetivos que tenían las normas urbanísticas regionales. Se daba una gran importancia a las actuaciones en suelo rústico. Se tenía muy claro para cada categoría de suelo qué se podía y qué no se podía hacer. Se señalaba también cómo la rehabilitación y la renovación era algo que estaba vinculado a los planes, que estaba vinculado a toda la normativa que se hizo para la edificación, para los usos y las normas de edificación de los núcleos rurales. Y además había dado una gran importancia al suelo rústico de protección ordinaria, porque precisamente en lo que habíamos visto en todas las modificaciones, muchas veces lo que se utilizaba el suelo rústico de protección ordinaria era para construir. Por lo tanto, veíamos que algunas de las cosas que nosotros habíamos analizado, analizado y visto de una forma muy negativa de todas esas modificaciones, en la ley del 2009 se recogían los aspectos negativos y aquello a lo que podían haber contribuido las NUR desaparecía. La siguiente ley es la de 6/2010, de las medidas urgentes en materia de ordenación y territorio. Ahí, en este caso, es en el litoral. Señala la falta de adaptación de los planeamientos municipales al plan de ordenación del litoral ha generado una evidente inseguridad jurídica que se acrecienta en aquellos ámbitos inicialmente excluidos de la aplicación del plan, pero que en el necesario proceso de adaptación al planeamiento urbanístico es posible que queden afectados por las determinaciones de la Ley de Cantabria del 2 de 2004, 26 de septiembre. Entonces plantean, para poder agilizar, para poder hacer que los planes se vayan realizando y se aprueben de una forma más rápida, dicen que se puedan hacer una adaptación parcial en ámbitos más sensibles en los que se considera que ha de primar la seguridad jurídica. Para ello se establece un régimen más flexible y ágil, y se señala también que se pueden hacer, por tanto, modificaciones, pero además señala que ello se puede hacer sin hacer la evaluación ambiental. Por lo tanto, ese interés en proteger, en actuar a partir del análisis territorial, en todo ese estudio que se hizo unidad por unidad y en la que se veía que se podía proteger, pero también ordenar. En ningún momento en los estudios previos se planteó que solo fuera proteger, pues se perdía un poco con esta ley. La Ley de Cantabria de 2012, que es por la que se modifica la Ley de Cantabria de 2001, establece un régimen jurídico para el suelo rústico. Se ve que a nosotros nos parecía lo más importante, pero luego posteriormente también fue lo más importante. Para el suelo rústico en general, modificando las condiciones para la construcción de nuevas edificaciones e instalaciones y cambios de uso. Se permite de forma inmediata la construcción de vivienda unifamiliar aislada. Por lo tanto, uno de los objetivos que se quería controlar en las NUR se cambia a partir del 2012, así como instalaciones vinculadas a actividades artesanales, culturales, de ocio y turismo rural. Se pretende orientar el crecimiento de los ámbitos próximos a los suelos urbanos, en los tradicionales denominadas corolas, que era una de las cosas que en el análisis que hicimos del planeamiento parecía más negativo, que más estaba desvirtuando la imagen de los núcleos rurales, y además que porque se construya en corola no quiere decir que lo que exista alrededor de ese núcleo pueda ser un suelo que tenga un especial valor, mediante viviendas unifamiliares aisladas. Otra vez,
volviendo a las unidades, a las viviendas unifamiliares aisladas, que justo habíamos señalado que era uno de los problemas del territorio de Cantabria. Y se intensifica la esfera de la autonomía local, dando a los ayuntamientos es un poco darles las competencias para que se actuara. Por lo tanto, ese planteamiento, esos criterios que planteaba la SNUR de establecer una serie de normativas que permitieran controlar esos procesos de urbanización en el suelo rústico, se perdía porque cada ayuntamiento tenía una autonomía y podía hacer un tipo de planteamiento. En la siguiente, la Ley de Cantabria del 5 de 2012, aparece una de las cosas que quizás para nosotros, después de haber hecho ese análisis del planeamiento, a mí personalmente, que fui una de las dos personas que se leyó todo el planeamiento de Cantabria, me parece más llamativo. Y que señala, no voy a leer todo el texto porque se dice que en su labor de planificación las administraciones públicas puedan adecuar sus planeamientos a las nuevas necesidades, desbloqueando la prohibición establecida con carácter general y permitiendo, por tanto, las modificaciones puntuales de planeamiento. Es decir, regresamos a la situación anterior en la que nosotros habíamos visto cómo incluso en planes que tenían una estrategia y una propuesta que podía estar bien, modificación a modificación se puede ir cambiando los usos del suelo, las líneas de crecimiento, sin tener que adaptarse ni a la ley, ni al POL, ni seguir un poco las indicaciones, las recomendaciones que se hacían en las MUR. Y en lo siguiente, señalo en rojo porque me parece importante, se suprime el plazo para realizar esas modificaciones puntuales del planeamiento. Pues se considera que esa limitación temporal pues paraliza, hay que hacer una medida de estímulo. Bueno, en este caso sí que es verdad, y luego lo diré un poco en las conclusiones, que la realización de la ordenación del territorio y el seguimiento y la gestión de las propuestas que se hagan en la ordenación del territorio es complejo, también como han dicho en el caso del País Vasco. Es decir, las NUR y el POL se hacen en plena etapa de burbuja inmobiliaria, cuando se estaba construyendo muchísimo en Cantabria, cuando había unos planes parciales enormes ubicados en plena zona litoral, y a través de esos instrumentos lo que se intentó es, verdad, controlar todos esos procesos, dirigirles, ordenarles, proteger cuando había que proteger, pero de una forma muy rápida. La crisis hizo probablemente que separara muchos de esos procesos, que los ayuntamientos tuvieran problemas para las adaptaciones de los planes, pero sí que es verdad que eso no nos tiene que hacer perder las conclusiones que podemos ver en esta intervención, y es que los principios, los objetivos, las determinaciones, el objetivo y la finalidad que tenían las NUR y el POL se vieron transformados. En la de 2013, la de Cantabria de 3 del 12 de 2013, que cambia un poco también el régimen urbanístico del suelo en Cantabria, establece un nuevo régimen jurídico para el suelo rústico. Modifica todas las condiciones para la construcción de edificaciones e instalaciones y los cambios de uso del suelo en las que ya existen. Ese régimen jurídico también se aplica en el POL. Otorga al suelo rústico un catálogo de usos y amplía la relación de usos y de actividades. Y se supera la limitación, que es algo creo que importante, supera la limitación existente en la aprobación de planes en torno a los núcleos con más de 40 viviendas, ubicados en las áreas de modelo tradicional, en el POL, y extiende el ámbito de aplicación de esos planes especiales a las áreas periurbanas. Por lo tanto, también en el caso del POL, se modifica la propuesta que había de suelo rústico y se modifica también la propuesta o el modelo que existía para el modelo tradicional, que intentaba localizar los crecimientos en los núcleos y evitar la dispersión de la vivienda. Este es un poco el panorama de lo que fue la elaboración, de lo que fue todo el análisis territorial que se hizo, de la crítica o el análisis crítico que se hizo del planeamiento vigente que estaba en Cantabria en 2004, y vemos cómo hemos podido ver cómo esas propuestas se han ido modificando.
He cogido la documentación que hay en el Gobierno de Cantabria para ver un poco cuál es la situación en este momento, aunque considero que estos son unas ideas, porque para poder volver a hacer qué es lo que está pasando en Cantabria, habría que volver a hacer todo el análisis de todos los planes y ver qué repercusión han tenido el POL en toda el área litoral, etcétera. Creo que eso es una cosa que habrá que esperar un tiempo para hacerlo. Pero bueno, algunos de los datos me han resultado llamativos. Los municipios, 65 municipios con planes que no están adaptados a la ley de 2001. Es decir, con todas esas medidas que se ha intentado que el planeamiento fuera más flexible, que se hicieran modificaciones, no son medidas que luego favorezcan la revisión del planeamiento. Y, en cambio, llama la atención que en el caso de hacerse, se van a hacer modificando muchas de las propuestas de la SNUR y el POL. 29 municipios están adaptados a la ley de 2001. Hay 5 parcialmente adoptados, que llegan a que solo están los núcleos: Penagos, Udías, Valderralido y Poblaciones. Delimitaciones del suelo urbano está Luena, Inse Planeamiento, Tresviso y el Valle de Villaverde. Por lo tanto, no es que digamos la repercusión de lo que ha tenido en Cantabria los instrumentos de ordenación del territorio, que hasta ahora solo son 2, la SNUR y el POL, sino que es que vemos que todavía muchos municipios no se han adaptado ni siquiera a la ley del 2001. Por otro lado, también, viendo un poco la repercusión que podría haber tenido el POL en el área litoral, solo hay 13 de los 37 que se han adaptado al POL. Si nosotros y el Gobierno de Cantabria consideró que el litoral era todo un espacio, un ámbito delimitado, en que todo él tenía un espacio, el área litoral de enorme valor, que es continuo, y vemos cómo de ese área litoral hay municipios en que todavía no están adaptados al POL, pues por lo tanto esas propuestas positivas o esa incidencia que podía haber tenido el POL en el área litoral todavía es bastante difuminada y bastante además inconexa. Y tenemos también 57 municipios que sus planes son anteriores a las SNUR y que en este caso yo, por lo que he ido preguntando, en estos planes que son anteriores a las SNUR, a lo mejor aquí sí que se podían haber aplicado muchas de las determinaciones de las SNUR, del suelo rústico, o para hacer informes para la morfología de los núcleos, pero lo que he podido ir preguntando me han dicho que, salvo en algunas delimitaciones del suelo rústico, no se ha tenido como criterios, como recomendaciones, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo creo que el desarrollo de la ordenación del territorio en Cantabria es un desarrollo todavía muy inicial, aunque considero y valoro enormemente el esfuerzo que se hizo en esos 10 primeros años, incluso menos, en los 6 primeros años, que es cuando realizamos todos los estudios de la SNUR y del POL. Por otro lado, en el caso de planes especiales, los 3 que se podían haber hecho en este periodo y que se han hecho, el del Plan Especial de la Red de Sendas y Caminos del Litoral, que se extrae un poco, es un plan que se apoya en la información que se había hecho en el POL, que se aprobó en el 2010, el del Plan Especial de Actuación Integral Estratégica de Reordenación de la Bahía de Santander, del 2015, y el Plan Especial del Territorio Paseo, que no se ha aprobado. Pero en los 2 anteriores no se ha hecho prácticamente ninguna actuación. En la del Plan Especial de Reordenación de la Bahía de Santander, ni una actuación, y en la Red de Sendas y Caminos del Litoral, alguna pequeña, pero muy pocas. Por lo tanto, tampoco el desarrollo de los planes especiales como documento de ordenación del territorio se ha realizado. Con ello, yo llego a una serie de conclusiones. Una, recordar un poco que la planificación territorial es un proceso para preparar un conjunto de decisiones y de actuaciones, siempre de cara a la acción futura, dirigida a lograr los objetivos mediante los mejores medios. Y que en este proceso yo creo que en Cantabria no se ha realizado. Se plantearon una serie de objetivos para los mejores medios, partiendo de los problemas que existían en ese momento en Cantabria. La planificación se hace, pero no hemos visto que las decisiones se hagan de acuerdo a la planificación. Yo creo que también hay que dar un mayor valor a la gestión, y sobre todo a la gestión pública.
Pues me parece que muchas veces la lenta tramitación de los documentos está modificando las propuestas iniciales y es cada vez más importante el realizar un consenso sobre cuáles son los objetivos de los planes de ordenación territorial, a qué problemas responden y no estar modificándoles legislatura tras legislatura como ha ocurrido en Cantabria. Por otro lado, en ese largo periodo de gestión y de tramitación de los planes, yo creo que la adaptación de las memorias de información y de ordenación a los problemas del momento, es decir, cuando empezamos a hacer las Muriel Pol, estudiamos la situación de ese momento y vimos que lo que había que hacer era controlar, pero de una forma muy rápida, en 4 años, llegamos a una situación de crisis. Y la rapidez de esos cambios, yo creo que lo que está exigiendo cada vez más de la Administración es que establezca muy claramente cuáles son los objetivos y el modelo de intervención, que las decisiones públicas partan de esos primeros objetivos y de esos problemas. Y en relación con ello, que hacemos, por ejemplo, pues eso, antes del 2005 tenemos analizado todo el litoral de Cantabria con un detalle enorme y hemos analizado todo Cantabria con cada uno de sus problemas, procesos, etcétera. Todos esos estudios con esa lenta tramitación se quedan obsoletos enseguida y volvemos a hacer otro plan y hay que volverlo a analizar. Y son unos análisis enormemente costosos y difíciles de hacer. Por lo tanto, yo creo que los gobiernos también tendría que haber unos servicios de análisis territorial que fueran realizando informes que permitieran ver no tanto la actualización de los datos, sino la actualización de las estrategias, de los problemas, de los procesos, de manera que fuéramos montando lo que hemos conseguido, los logros, poco a poco ir modificando. Y no esa sensación de que parece que estamos empezando siempre a partir de lo mismo y retrayéndonos hacia atrás. Yo creo que cada vez es más importante que la sociedad, toda la sociedad, todos los diferentes agentes, se pongan de acuerdo y haya un consenso en cuáles son el modelo territorial que hay que hacer, cómo ese modelo territorial se tiene que adaptar a los cambios de la sociedad. Y luego a mí me parece que cada vez aparece más claro que hay como una gran brecha entre lo que son los análisis de planificación o el conocimiento técnico que se hace y posteriormente la legislación, los cambios que se producen en la legislación. Yo creo que la planificación territorial es producto de la interacción entre los diferentes agentes, pero que sí que es importante que hubiera un consenso y un mayor periodo de vigencia de figuras que son importantes para toda la comunidad autónoma y además que los diferentes ayuntamientos, con ayudas, como digo, de los servicios, apoyándose, haciéndolo de una forma más rápida para poderse apoyar en los documentos realizados, se adapten y veamos que efectivamente lo que realizamos cuando hacemos un plan de ordenación del territorio sea efectivo y transforme, ordene y conserve la realidad territorial. Quería hacerte una pregunta que es un poco clara y concisa. ¿No crees que hemos cometido un gran fallo en la definición de su modelo territorial? Que ha sido no definir la gran figura de la ordenación del territorio, que es el PROD, antes que las demás figuras de la ordenación territorial. Quiero decir, definir el PROD no solo para definir el modelo urbanístico, porque yo creo que alcanzar un buen modelo territorial es alcanzar un buen modelo social-económico. Si bien el POL tenía un poco de urgencia, por lo castigada que está siendo nuestra costa, quizás hubiera sido un poco más conveniente definir el gran modelo de ordenación territorial de la comunidad autónoma para luego definir el modelo, digamos, para las áreas rústicas y luego el modelo para la costa. Bueno, yo cuando he dicho que cuál era el punto de partida, porque un apartado le he dicho el punto de partida, lo he explicado, no con esas palabras, pero lo he explicado. ¿Por qué se hace la ordenación del territorio en Cantabria? Se hace porque hay varias sentencias importantes y amenazas de sentencias
no solo de aquí, sino también de Europa, que se quejan de la falta de protección del medio natural en Cantabria, de la excesiva presión del suelo urbano y urbanizable sobre espacios de gran fragilidad y esa proliferación de viviendas en suelo rústico, y cómo además la edificación que se estaba haciendo en los núcleos rurales estaba destrozando los núcleos rurales, porque no lo íbamos a hacer. Entonces, esos 4 problemas es lo que obligan. ¿Y dónde estaban esos problemas? De esos 4 que te he dicho, ¿dónde están? En el litoral y en los núcleos rurales. Por eso se empezó, porque había una enorme presión y problemas muy importantes y problemas que había con importantes sentencias que obligaban al gobierno de Cantabria a realizar. Primero se hizo las NUR, porque yo creo que las NUR las encargó Revilla cuando era consejero. Y una vez que se produjo el cambio de gobierno, nos pidieron que hiciéramos el POL. Por eso, de las NUR habíamos hecho todo el diagnóstico territorial, pero no teníamos hecha la propuesta técnica. Entonces, entregamos todo el análisis territorial, hicimos el POL y luego hicimos la propuesta técnica de normas urbanísticas regionales. O sea que también la política, los problemas... Sí, claro, eso principalmente, pero bueno, yo hago una reflexión que, o sea, marcar, hacer, bueno, ahora ya casi todo está hecho, ¿no? Pero ¿dónde debe haber grandes infraestructuras, las áreas de crecimiento económico, los equipamientos, etcétera, a nivel regional, para que luego planes, como ocurre con nuestros vecinos, planes parciales, con comarcas, etcétera, etcétera, para definiendo el modelo territorial o su modelo que marca. Sí, tenemos un retraso más o menos de 10 años, y no se ha puesto todas las regiones españolas, pero por lo menos de 10 años. Buenas tardes. Agradeciendo tu exposición, una pequeña reflexión. ¿Tú qué piensas? Estas figuras de las que estamos hablando, ¿no sería un buen momento que estamos con el tema del PROD para intentar que nuestra organización jurídico-administrativa cambiase? ¿No consideras que, por ejemplo, esa masificación de municipios, 102 municipios, no es un obstáculo para el desarrollo de una región en el siglo XXI? Bueno, yo no creo que esa sea una cuestión importante. Bueno, probablemente administrativamente, para cuestión de financiación y de gastos, pueda ser importante, pero eso también se puede conseguir con una comarcalización. De hecho, nosotros del equipo de investigación de la universidad, muy poco después de haber hecho las NUR, ya la propuesta técnica, hicimos una propuesta de comarcalización para Cantabria, que yo creo que estaba en el cajón del consejero, pero que nunca salió a la luz. Y luego también, si es por comarcas, pues también en las NUR se decía que se podían hacer planes especiales por cada una de las comarcas. De hecho, se inició uno en Del Mansa, que luego se paró. O sea que eso también hubiera permitido desarrollar las NUR con planes especiales. Lo primero que quería decir es Sí, no te oigo. Sí, no lo que quería decir es alabar el trabajo que desde la geografía habéis aportado, porque sin duda una de las dificultades inherentes a meter el diente al problema del territorio, una cosa regional, es el definirlo, es la capacidad de leer lo que estamos hablando. Es que si no, con esa definición no podemos saber de lo que estamos hablando. Entonces el esfuerzo que se hizo en las NUR, que sin duda ha de ser base para los momentos presentes de la definición del POL, sobre todo, además de por lo ya conocido, por la metodología, pero luego, sin duda, es una aportación impagable. No sé si esa definición que ya entendimos a partir de lo histórico, a partir de lo que nuestra lectura es muy histórica, en el sentido de que hace una relación
sido las cosas, de lo que son a través de lo que han sido, ¿no? O sea, y de los procesos actuales. De los procesos para poder decir, mira, esto es lo que somos. No sé si es una realidad, como la que diga, romántica, en el sentido de que creo que hay muchas visiones que de alguna manera no quieren verlo, porque en el fondo lo que quieren están viendo otra realidad, otro plano de la realidad, que pueden ser infraestructuras, que pueden ser actividad económica, que pueden ser política, que puede ser duda en lo que sea en el futuro, pero que no sé si esa realidad choca y la ves siempre como una transgresión de los modelos tradicionales y de los modelos históricos. ¿Cómo se lidia esa...? Bueno, te agradezco que valores el trabajo de los geógrafos, pero creo que lo he dicho desde el principio, en las NUR y el POL no solo trabajamos geógrafos, lo que es más importante es que todos trabajamos de forma conjunta, y en esas fichas, cuando os he señalado las unidades, en la primera ficha, que es como una base de datos de estado, ahí esa no la hicimos los geógrafos, las hicimos, están las infraestructuras, están las carreteras, están los usos del suelo, los procesos. Y por lo tanto no creo que sea solo un trabajo de geógrafo, aunque sí que es verdad que la delimitación del territorio, etcétera, somos los que tenemos conocimientos para saberlo. Y respecto a esa visión romántica, yo creo que es un rechazo que se ha podido producir para no entender y no profundizar en lo que hace, porque las unidades territoriales, y he enseñado una diapositiva, son un poco su creación a través de un modelo tradicional, que puede ser más o menos, pero que hay muchas veces que ese modelo se ha transformado con sus rasgos morfológicos. Entonces puede que tengas un modelo tradicional que esté perfecto, el núcleo, la MES, el monte y tal, pero que esté destrozado por 4 urbanizaciones de adosados. Por lo tanto, ahí, en esa morfología cuando la defines no va a ser histórica. Y el último que os he señalado son los procesos. Por lo tanto, nosotros nunca hemos dicho núcleo de origen medieval porque no existían, porque había procesos de abandono, procesos de destrucción, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, bueno, me imagino que cuesta entenderlo, o que haya gente que le cuesta, pero no es una visión romántica. Y además, todo ese trabajo que hicimos en las NUR sirvió para hacer la propuesta técnica que le hicimos. Y esa propuesta técnica, esa propuesta que hay con la exposición de motivos y todo eso que le hicimos nosotros, o sea, le hicieron arquitectos, abogados, ingenieros de caminos y geógrafos, le hicimos todos juntos. O sea, nos sentábamos, uno decía una cosa y otro decía otra, por lo tanto, yo creo que puede ser entendible. Lo que pasa que sí que es verdad que es un método que obliga a que sea pluridisciplinar el estudio. Es decir, no cualquier profesional, y no me refiero a nadie, puede hacer un análisis territorial de un municipio desde una única óptica. Se tiene que hacer de forma pluridisciplinar. Una cuestión. Más que hablar, digamos, del romanticismo del redactor, muy al contrario, yo creo que lo que habría que hablar, poner de relevancia básicamente, es el absoluto, creo, casi, desapego de la administración pública que nos ha llevado a una situación como la actual, en lo que se refiere a actuaciones, a intervenciones en el territorio, donde básicamente se ha oído como de la peste de la posibilidad de planificar desde el conocimiento del medio. O sea, lo patético, por decirlo en mis palabras, es que después del esfuerzo por sentar las bases de un análisis del medio físico y de los procesos que se están dando sobre ese medio físico, la respuesta de la administración haya sido: lo que vamos a hacer es construir en el suelo rústico ordinario con criterios de distancias y pasando del tipo de municipios. Y esa es la situación actual. Y eso es, yo creo, de lo primero que hay que poner en relevancia después de esta descripción de lo que se avanzó para retroceder recalcitrantemente. Enhorabuena, Ángela, por lo que hicisteis. Y ojalá la administración vuelva a la vista con ojos, hombre,
no voy a decir que teñidos de interés público, porque sería un tanto maximalista por mi parte, pero ojalá la administración vuelva a la vista sobre todo ese trabajo, lo retome y tenga un concepto de territorio un poco menos dilapidador, si se me permite la expresión. Insisto una vez más, enhorabuena por lo que hicisteis. Claro, no me tienes que dar la enhorabuena a mí, la tienes que dar a las que algunos están aquí presentes, a todos los que trabajamos, que aprendimos todos muchísimo, que fue súper enriquecedor trabajar desde diferentes perspectivas, que lo hicimos con muchísima ilusión y que además teníamos muy claro porque habíamos analizado los problemas. Sabíamos que no había análisis territorial y dijimos hay que buscar una manera de que el planeamiento se apoye en un análisis territorial y dé unas soluciones adecuadas para cada área, para cada espacio y así lo hicimos. Bueno, yo he tardado mucho tiempo en revisar, o sea, nosotros cuando acabamos las Nobelpol, además nosotros pasamos a trabajar en el NASA, luego he tenido otras ocupaciones y me ha gustado, por eso os dar las gracias, revisar, porque cuando he ido revisando la legislación y he visto de lo que partíamos, lo que queríamos solucionar y los cambios, verdaderamente he pensado que en fin, que es volver otra vez, o sea, que es que las corolas van a volver a destrozar la imagen de los núcleos rurales, las urbanizaciones y las construcciones en el suelo rústico van a provocar también una dispersión de la edificación con todo lo que genera de gastos para la administración en equipamientos y servicios, y el suelo rústico de protección ordinaria no es un suelo para construir y el suelo rústico de especial protección no es un vacío, está lleno de valores y de valores muy determinados porque la realidad territorial es. Muchas gracias. Ya, porque voy a levantar la mano, cada uno acaba de quitar el 99% de lo que va a decir. Estoy totalmente de acuerdo con él. Pero, empezamos con él también, ¿eh? Empezamos contigo. Bueno, a mí me tocaba un pequeño papel. Reconocer que sirvió de mucho el conocimiento que desde la universidad, sobre todo de la Universidad de los Trabajos y Tenientes, sirvieron de base para darse cuenta de la situación en la que nos encontramos en Italia, pero las cosas que se han comentado aquí, es decir, las decisiones al final venían de la política había llegado a un consenso unánime, sorprendentemente, la ley del suelo de 2001 fue aprobada con unanimidad, y en esa ley del suelo marcaba incluso los criterios de orden, de ordenación territorial que cómo se deberían de afrontar, e incluso encaminaba a quienes deberían de hacerlo, porque por cierto encargó organismos distintos dentro de la propia administración regional, y bueno, sirvió para coger más información, ¿no? Pero esa unanimidad política yo creo que se quedó en el Parlamento. Personalmente, yo me tocó vivir como de los 100 ayuntamientos, 100 aquellos en la ciudad. Es decir, me daba lo mismo el signo político del que fuera. Y eso es la parte lamentable. Y más lamentable son las estructuras finales que hemos visto de cómo ese consenso unánime, se rompe. Yo creo que estamos en un momento en el que se está replanteando incluso la Diputación Autonómica debería volver ese esfuerzo. Los principios yo creo que son los mismos, no en nada han cambiado, y el tiempo además ha demostrado para mí que lo que se pretendía en el 2001 era el camino correcto y no el de las modificaciones, ¿no? Ahora no hay políticos de aquí para pedirles que busquen ese consenso, que intenten hacer una ley en que esto lo regule y que se siga desarrollando y devolviendo a la figura de ordenación territorial esas directrices que hacen falta. El resto de la simplemente, como Carolina lo ha dicho todo, es decir, hay que agradecer el esfuerzo que hicisteis, empezasteis con los números y con el conocimiento y toda la información que se aportó, se terminó haciendo un trabajo. Para mí también he tenido en el POD lo lamentable es eso, que ni la ley de 2001, ni el POD, ni todos los principios de leyes unánimes que existían se han reflejado